Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá enfrentando una vez más una nueva sesión de estos temitas de físico y la verdad es que estaba en deuda. Algunas personas me han pedido que suba como el complemento que encontraron que le faltó a esto del campo magnético. Y la verdad que sí, coincido con ellos porque nosotros analizamos ya qué sucedía con los imanes, ¿verdad? Con el imán natural, el imán artificial. Vimos qué sucedía cuando una carga móvil entraba dentro de un campo magnético. Veíamos, ¿cierto?, cómo actuaba el campo magnético, ¿cierto? Y cómo podíamos calcular la fuerza magnética en él. Aprendimos a utilizar la regla de la palma de la mano derecha, bastante interesante. Y vimos incluso que esta partícula que entraba dentro de una extensión importante de campo magnético podía incluso ponerse a girar. Pero hablamos siempre de una partícula. Y las preguntas que me hicieron fue, bueno, ¿y qué pasa si hay más de una partícula? Y eso es lo que quiero que analicemos ahora. Es un temita cortito, ¿verdad? Pero que reviste bastante interés y es bastante interesante de analizar. ¿Ya? A ver, ¿dónde encontramos nosotros varias cargas eléctricas moviéndose? Obviamente dentro de un conductor eléctrico, ¿verdad? Entonces pensemos en eso. Pensemos en qué sucede con el campo magnético afectando a un conductor. ¿Ya? Veamos. Conductor obviamente eléctrico, de eso estamos hablando. Pensemos entonces nosotros en que tenemos un conductor, ahí está, un conductor eléctrico por el cual van a estar circulando carguitas eléctricas. Pensemos en un conductor de largo L, cualquiera, ¿cierto? En el cual van muchas cargas eléctricas moviéndose. También recordemos que, si bien es cierto, la corriente real nos habla de que son los electrones quienes se mueven dentro de un conductor, es aceptable que pensemos también que son partículas positivas las que se mueven. Y ahí hablamos de esta corriente, acuérdense, convencional. ¿Ya? Y para efecto de lo que hemos venido hablando, quiero que en este caso consideremos nosotros que estamos hablando de una corriente convencional. Es decir, si por acá está el positivo y acá el negativo, va a existir un flujo eléctrico en ese sentido, pensando que son cargas positivas las que se están moviendo. ¿Ya? Ahora, claro, ahí tenemos un ahí tenemos un conductor por el cual circula corriente. Metamos este conductor en algún campo magnético. Ok. Supongamos entonces que mi pizarrón, voy a borrar este título, supongamos que mi pizarrón entonces es un campo magnético entrante. ¿Se acuerdan cómo escribíamos eso? ¿Cómo dibujábamos eso? Un campo entrante. Le voy a poner más color para que se entienda mejor. Un campo eléctrico entrante era dibujar cierta cantidad de X, por así decirlo, que representaban las colas del vector campo magnético. Es decir, es un sinnúmero de vectores que están entrando, ¿cierto?, en mi pizarrón, que están entrando acá hacia la pared en donde yo tenía situado mi conductor eléctrico. Ok. Resulta que cada una de estas carguitas que ustedes ven acá está moviéndose. Y al moverse genera, ¿cierto?, campo magnético, como ya lo habíamos visto, y sobre cada una de estas partículas además va a existir una fuerza también de origen magnético. ¿Cómo saber hacia dónde va esa fuerza? ¿Se acuerdan? La regla de la palma de la mano derecha. Hagamos memoria. El dedo pulgar extendido correspondía a la velocidad de las partículas. Los dedos, estos 4 dedos, también extendidos, correspondían al vector campo magnético. Y la palma correspondía a la fuerza magnética, si es que las partículas que consideré eran positivas, y el dorso a la fuerza magnética, si es que las partículas que considero son negativas.
Por lo tanto, si en cada una de estas partículas aplico la regla de la palma de la mano derecha, ¿qué sucede? ¿Para dónde va moviéndose esa partícula? Hacia la derecha. Para allá mi pulgar. ¿Para dónde va el campo magnético? Entrante. Para el fondo entonces mis 4 dedos. Y mi pulgar extendido. Y mira cómo queda la palma. Hacia arriba. Es decir, sobre cada una de estas partículas existe una pequeña fuerza hacia arriba, producto del campo magnético, ¿cierto?, que está entrando en mi pizarrón. No las voy a dibujar todas, ¿cierto? Solamente algunas para ilustrar lo que está sucediendo, ¿ya? Sobre cada una de esas partículas en movimiento, como las consideré positivas, está apareciendo una fuerza ascensional, por así llamarla, una fuerza hacia arriba. Borremos esa ahí, ya sabemos que estamos considerando una corriente convencional. ¿Para qué? Para que nos acordemos que si existen muchas fuerzas ascensionales, yo podría pensar en una fuerza neta, que corresponde a la suma de todas esas fuerzas. ¿Y hacia dónde entonces apuntaría la fuerza magnética sobre el total del conductor? Obviamente, hacia dónde apunte esa fuerza neta. Y esa fuerza neta, claramente vemos que está apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza neta, sencillamente, en este caso, es la suma de todas las fuerzas parciales. Sobre cada una de estas partículas tuvo una fuerza hacia arriba, y eso hace que la fuerza neta sobre todas ellas, o sea, sobre el conductor, también sea hacia arriba. Estamos aplicando la regla de la palma de la mano derecha. Hagan memoria un poquito al respecto. Ahora, eso es hacia dónde se mueve. Pero ¿cómo saber cuál es la fuerza magnética que hay ahí? Interesante, tratemos de llegar a algo. Esa fuerza pequeña, esa fuerza que hay sobre una partícula, es una fuerza de origen magnético. Que como tal, recuerden que la vayamos a calcular haciendo B por Q por V por el seno de teta. ¿Se recuerdan? Esa es la forma de calcular la fuerza magnética. Puse una F minúscula porque estoy calculándola sobre una partícula. ¿Ya? Campo magnético B es ese que va hacia adentro, entrante. Q es la carga que estoy considerando. V, la rapidez de esa carga con que circula. Y teta es el ángulo que forma el campo magnético, el vector campo magnético con el vector velocidad de la carga. ¿Verdad? Ahora, vamos alivianando esa ecuación. Estoy considerando un conductor totalmente perpendicular al campo magnético. Si se fijan, el campo magnético es entrante y yo mi conductor lo dibujé en el plano del pizarrón. 90 grados. Por tanto, si el ángulo es 90 grados, claramente la fuerza magnética que hay sobre cada una de las partículas se transforma en B por Q por V. Ya que el seno de 90 se me va a hacer 1. Campo magnético por carga por V. Pero esa es una. ¿Cuál será entonces la fuerza magnética F, la magnitud de esa fuerza magnética sobre el conductor? Es un conductor de largo L. Y vamos a considerar que en ese largo L hay N cargas. No sabemos cuánto, N cargas. Por tanto, va a ser mi campo magnético por N cargas, N es el número de cargas, por V. ¿Les parece? ¿Cierto? O si lo quieres, si esta es la fuerza que hay sobre una carga y hay N cargas, podemos escribirlo entonces que la fuerza total sería N veces B por Q por V, que es exactamente lo mismo. Solo que acá consideré que son sobre N cargas, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Pero yo recuerdo que esas N cargas
no pasan automática ni instantáneamente al otro extremo, sino que se demoran cierto tiempo. Entonces, si considero en un tiempo t, en un tiempo igual a delta t, por ejemplo, yo sé que la intensidad de corriente del conductor corresponde justamente a ese número de cargas en ese tiempo. Esa es la intensidad de corriente, ¿verdad? Carga sobre tiempo y son n cargas. Y por lo tanto, esa n por q, ¿qué es? I por delta t, ¿verdad? Ese nq que tengo ahí, sencillamente es la intensidad de corriente por delta t. Y por otro lado, fíjate, yo sé que V es el largo que debe recorrer la carga sobre ese tiempo, ¿verdad? La rapidez, ¿cierto? Consideremos la constante, va a ser, ¿cierto?, la distancia que recorre la carga en el tiempo que demore en atravesarla. ¿Ya? O sea, que finalmente esa fuerza F, si hago los reemplazos necesarios, ¿a qué es igual? A B por NQ, pero NQ es I por delta T, por V, pero V es L sobre delta T. Con lo cual puedo rápidamente despachar esos delta T y llegar a una muy linda conclusión que me dice que el valor de esa fuerza magnética que está actuando sobre el conductor viene dado por B, magnitud del campo magnético, viene dado por la intensidad de la corriente y viene dado por el largo del conductor. B por I por L. Me quedé sin pizarrón, por lo tanto, voy a dejar eso ahí un ratito para acá mostrarles entonces que la conclusión a la que llegamos con ese trabajo, ese pequeño trabajo matemático, es decir, que la magnitud del campo magnético, o sea, F, corresponde a campo magnético por I por L. Recuerda que consideramos θ igual 90 grados. ¿Y qué pasa si ese campo magnético que era entrante no es perpendicular al conductor? O sea, si el conductor a lo mejor estuviese un poco inclinado hacia adentro, va a haber un ángulo, ¿verdad?, entre el campo magnético y la velocidad de la carga. Por lo tanto, en forma general, mi fuerza magnética sencillamente va a ser B por I por L por el seno de θ. Forma de determinar la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre un conductor. B por I por L por seno de θ. ¿Ya? Magnitud y dirección y sentido, nunca se olviden. Regla de la palma de la mano derecha. Bonito, interesante. Y fíjate que... borra acá, ojalá lo tengan. Fíjate que yo puedo pensar en un pequeño experimento que sería lindo lo pudieran tratar de hacer. Yo voy a tratar de hacer el esquema, es un dibujo que siempre me ha complicado, pero se los voy a explicar. Tener un imán de herradura, con un imán de herradura y un conductor, quizás yo pudiera generar una suerte de columpio electromagnético. Mira qué bonito. ¿Cómo? Voy a tratar, insisto, ténganme en consideración, no soy bueno para el dibujo. Pensemos en que tengo, a ver, déjame generar un poco más de espacio para este dibujito. Pensemos que tengo un imán de herradura. Ahí están los polos de la herradura, ¿verdad? Y vamos a unir eso. Ya, ojalá me resulte esto. Vamos a unir esto. Ahí, ¿cierto? Vamos a unir eso ahí. Estoy tratando de darle el sentido tridimensional. Eso ahí.
Ahí, perfecto. Creo que es primera vez que me funciona tan bien, así que vamos bien. ¿Ya? Pensemos que eso es un imán de herradura. Acá están las dos polaridades. Pensemos en un polo norte y un polo sur. Perdón. Por lo tanto, claramente ustedes saben ya hacia dónde está dirigiéndose el campo magnético. Saliente del norte, entrante en el sur. Es decir, yo podría dibujar líneas de fuerza magnética hacia arriba. ¿Verdad? Para allá va el campo magnético. Entonces, si en ese campo magnético yo ahora incluyo, meto, ¿cierto?, un conductor eléctrico, vamos a ver si sigo con esta tridimensionalidad, ahí, conductor eléctrico, que va a estar conectado, obviamente, de alguna forma, a una base y a un positivo y un negativo. ¿Ya? Piensa que eso está en una base. Como este es el positivo, está llegando a este punto, y va a haber una suerte de corriente eléctrica convencional hacia allá. ¿Verdad? Ok. Sabemos calcular el campo en la fuerza magnética. B por I por L por seno de teta. ¿Y qué sucederá con la dirección del campo? Nuestra amiga, la palma de la mano derecha. Veamos. La corriente eléctrica a través del conductor, para allá. Campo magnético hacia arriba. Mira, tridimensionalmente. ¿Y para dónde me quedó la fuerza? Hacia afuera. Es decir, ¿qué le va a suceder a ese conductor? Va a estar afectado por una fuerza que sencillamente va a hacer que ese conductor le pase eso. O sea, una suerte de movimiento hacia arriba. Si yo acá le ubico un interruptor, muchachos, un interruptor, enciendo y apago esto, es decir, abro o cierro el circuito, o como dice alguien por ahí, corto y prendo la luz, ¿cierto? Este interruptor, lo que estoy haciendo es que al momento de que esto se cierra, pasa la corriente eléctrica y este alambrito, este conductor, se levanta. Si la cierro, se baja. Haz eso repetidas veces. Y esto va a ser un movimiento de péndulo, ¿cierto? Que podríamos pensar que es un columpio electromagnético. Gracias a lo que acabamos de descubrir en cuanto a la fuerza que afecta a un conductor. ¿Estamos? Ojalá se esté entendiendo. Interesante esto de los conductores. Quedó bonito, pero no tanto, así que lo voy a borrar inmediatamente para no pasar más vergüenzas. ¿Ya? Borro el dibujito y quiero pensar ahora en lo siguiente. ¿Qué sucederá con el campo magnético que genera el conductor eléctrico? Porque ¿qué hice recién? Puse un conductor en un campo magnético. Ok, ahora no quiero hacer eso. Yo quiero considerar ahora sencillamente, no sé, una batería, ¿cierto? Y conectar esa batería a un conductor. Ahí. Donde pasa, ¿cierto?, la corriente eléctrica, donde circulan cargas eléctricas. Como son cargas en movimiento, ya hemos visto, ¿cierto?, que esas cargas en movimiento generan magnetismo. Por lo tanto, acá se genera magnetismo. ¿Cómo actuará el campo magnético generado por ese conductor? ¿Te acuerdas cuando empezamos este estudio del magnetismo y tratamos de evidenciar la polaridad en un imán? ¿Qué utilizamos para darnos cuenta de la polaridad? Bien, ¿te acordaste? Una pequeña aguja magnética. Cuando trabajamos con campo eléctrica utilizamos una carga de prueba.
Ahora vamos a utilizar una aguja magnética. Por lo tanto, si yo pongo acá agujas magnéticas, esas agujas magnéticas me van a decir qué sucede con el campo eléctrico. Fíjate que se hizo ese experimento. Eso que estoy contando no se me está ocurriendo a mí. Eso ya se hizo. Y se hizo de la siguiente manera. Déjame limpiar el pizarrón otra vez, ¿ya? Acordémonos que estamos tratando de ver ahora qué sucede con el campo magnético en esta situación. Por lo tanto, la experiencia que se hizo para ver eso fue situar sobre un plano. Otra vez estoy trabajando en 3 dimensiones. Me gusta meterme en las patas de los caballos, parece, con esto de los dibujos, ¿ya? Pero creo que se vería bonito, ¿ya? Y aquí voy a poner yo mi conductor eléctrico, atravesando ese plano. Ahí. Ahí está el conductor eléctrico. Obviamente conectado a un positivo y a un negativo. Hacemos pasar corriente por él y sobre este plano vamos a poner nuestras agujas magnéticas. Perdón. Fíjate que voy a mantener abierto el circuito. O sea, no hay corriente eléctrica. Y al no haber corriente eléctrica, voy a poner una serie de agujas magnéticas que obviamente se van a dirigir de esa manera, apuntando hacia el norte, según hayamos visto. Ya que aquí no hay influencia de la corriente eléctrica, porque este circuito está abierto. Y todas las agujitas, como un desfile, ¿verdad?, apuntando hacia el norte. Pues bien, cuando en la experimentación se hizo eso y a continuación se cerró el interruptor, obviamente que estas agujitas magnéticas cambiaron de posición. ¿Y cómo actuaron? Sencillamente se ubicaron de esa forma. Mira tú lo que sucedió. Voy a dibujar esto ahora mirándonos a nosotros, para que veamos bien el efecto. Ahí está el plano. Ahí está el conductor. Ahí está el puntito que me indica que la corriente va subiendo, va hacia arriba. Estoy mirando la misma situación desde acá. Y al mirarla, veo que la corriente va subiendo y las agujas magnéticas se pusieron alrededor del conductor de esa forma. Cortaban el paso de la electricidad, es decir, se abría el circuito y todas las agujas, nuevamente, para el norte. Cerrabas el circuito y todas las agujitas en torno al conductor. Es más, sé que lo estás pensando. Si cambiásemos la polaridad, es decir, si la corriente ahora bajara, y yo miro esto desde arriba, ahí está la corriente, ¿cierto?, que viene hacia abajo, es decir, en este caso va entrando. Obviamente las agujitas magnéticas hacen exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Y las agujas magnéticas se ubicaban a la inversa. Fíjate, existe un campo magnético en torno del conductor, pero no a lo largo del conductor, sino en su contorno. Se ponían más agujitas magnéticas y esto se evidenciaba más claramente. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo, por favor, hazlo. Y si no tienes agujas magnéticas, consíguete quizás un poquito de limadura de hierro, ¿cierto? Alguna tornería, limadura de hierro, y espárcela sobre este paño, espárcela sobre ese plano. Y vas a darte cuenta que esas limaduras de hierro se van a ubicar de esa forma. Y va a generar una especie de círculos concéntricos, en donde el centro de todos va a estar en el centro del propio conductor. Interesante, interesante. La misma experimentación dio cuenta
a poco andar que el campo eléctrico en cuestión depende entonces de dos cosas. La magnitud del campo eléctrico depende, es decir, es proporcional primero que todo a la intensidad de la corriente. Mientras más intensidad de corriente, mayor era el campo magnético. Y ese campo magnético era inversamente proporcional a R. ¿Quién es R? La distancia a la que probabas la existencia de él. Si esta agujita la ponías más lejos, había menos fuerza magnética aportando a él. ¿Ya? Por lo tanto, el campo magnético en cuanto a su magnitud era al mismo tiempo proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el conductor e inversamente proporcional a su radio. Mira qué interesante. Eso es en cuanto a la magnitud de este campo magnético. ¿Y cómo saber hacia dónde va el campo magnético? Me imagino que te estás sonriendo igual que yo, porque nuevamente existe una forma mnemotécnica de que eso no se nos olvide. ¿Y utilizando qué? Nuevamente nuestra mano derecha. En lo que se conoce, muchachos, como la ley de Ampère. Ya no es la ley de la palma de la mano derecha, sino que ahora es la ley de Ampère. Y funciona, pero precisa. Se las cuento. ¿Cuál es la ley de Ampère? Mira hacia dónde va la corriente eléctrica. La estoy considerando que va hacia arriba. Tu pulgar, ¿cierto?, indica hacia dónde van las cargas. Hacia arriba. Perfecto. Y con tus dedos, ahora no los extiendas, sino enróllalos, como abrazando el conductor. Fíjate, va hacia arriba la corriente y el campo magnético, mira cómo queda, en torno del conductor. ¿Y en qué sentido? Bueno, miremos estos lados. ¿Hacia dónde va el conductor? Hacia ti. Va saliendo, ¿verdad? Ok, como va saliendo, la corriente eléctrica va hacia ti, tu dedo pulgar hacia ti. Abraza el conductor y mira tus dedos. Es decir, quedan en ese sentido. Las líneas de inducción quedan en ese sentido que indican la flecha. Y si la corriente eléctrica fuese entrante, ahí está el conductor, perpendicular al plano, pero entrante, bueno, tu dedo pulgar hacia adentro y tus manos, tus dedos enrollando el conductor. Mira ahora cómo quedan. En ese sentido que las tengo dibujadas. Muchachos, esa es la ley de Ampère que nos sirve en este caso para dar cuenta de cuál es el sentido, no la dirección, cuál es el sentido del campo magnético en torno de un conductor eléctrico. Interesante. A mí por lo menos me entretiene esto. Y hay algo más. Y hay algo más. Porque este es un conductor recto. Pero ¿todos los conductores van a ser rectos? No, no todos los conductores van a estar de forma recta, sino que algunos sencillamente yo voy a poder arquearlos, es decir, voy a generar eso con un conductor, pero obviamente no completamente cerrado. Ahí, y voy a dejar abierto esta parte acá abajo. Positivo, negativo. ¿Te fijas? Es un conductor al cual le di una forma circular, circunferencial. ¿Ya? Bueno, a ver, para seguir el mismo orden, digamos que ese es más y este es menos, para no cambiarles el orden. Cuando hago esto, y si hago circular corriente eléctrica, nuevamente queremos saber si en este caso existe campo magnético. Y no me voy a preocupar de afuera, sino que aquí lo interesante es lo que sucede dentro. Bueno, esto que acabo de hacer recibe un nombre, se llama espira.
Una espira, un conductor eléctrico en forma de circunferencia es una espira. ¿Ya? Dentro de la espira, ¿habrá campo magnético? Bueno, ahí vamos a hacer uso entonces de nuestra agujita magnética, ya amiga nuestra. Ponemos una agujita magnética, que a lo mejor apunta hacia el norte cuando no está conectado esto, pero al momento de cerrar el circuito, la aguja magnética, si es que la corriente circula en ese sentido, la aguja magnética apuntaba hacia ustedes. Si la corriente estaba invertida, la agujita magnética apuntaba hacia adentro, cuando cambiaba la intensidad de corriente, el sentido de la intensidad de corriente. Es decir, dentro de una espira eléctrica existe campo magnético. Existe un campo magnético. Y este campo magnético también tiene factores de dependencia. Este campo magnético también es proporcional a la intensidad, igual que el conductor recto. Y este campo magnético en cuanto a magnitud también es inversamente proporcional a R. Pero en este caso, ¿quién es R? Como estás en el centro, el R pasa a ser el radio de la espira. Es decir, en este caso, el campo magnético es proporcional a I sobre R, siendo R el radio de nuestra espira. ¿Ok? ¿Y cómo saber nuevamente hacia dónde? Ley de Ampère. Una vez más, la mano, ¿para dónde va la corriente? Para allá. Abraza la espira según el sentido de la corriente y mira tus dedos. Mira cómo salen por el centro hacia ti. Ahí está el campo magnético. Ve. Saliente hacia ti, tal cual indica la ley de Ampère. Hazlo por acá. Mira, hacia ti. Hazlo por aquí. Hacia ti. Lo importante es que el pulgar lo pongas según el sentido de la corriente. Si el sentido fuese a la inversa, bueno, lo pondrás así. Y en el centro, fíjate lo que pasa. Sigue mis dedos. Por el centro sería entrante. Ley de Ampère, una vez más. ¿Ya? Muchachos, y lo último, porque no quiero aburrirlos, porque aquí tenemos para mucho más, pero ya nos escapamos de nuestro tema. Como último, contarles que muchas veces existen dispositivos que son más que una espira, que son varias espiras. Por ejemplo, eso. Y eso también recibe un nombre en electricidad. Se llama solenoide. Para muchos, conocidos como una bobina. Pero creo que la bobina tiene otras características, ¿ya? Pero son muy similares. El nombre técnico, un solenoide. Y pensemos que ese solenoide, una vez más, está conectado a un positivo y a un negativo. Entonces, aquí tengo una espira, aquí tengo muchas espiras. Pensemos que este solenoide es de un largo intencionadamente notorio, que no sea muy cortito, ¿ya? Cuando esto sucede, si yo aplico la ley de Ampère en cada una de las espiras, dentro del solenoide voy a generar un campo magnético tan importante, ¿cierto?, que podría pensarse que este solenoide se transforma en un imán de barra. Fíjate, aquí era la acción de una espira, pero acá son N espiras, cada una aportando su campo magnético. Podríamos pensar que actúa igual que un imán de barra, es decir, acá está el saliente, es un polo norte, el entrante, un polo sur. Y recuerden que da también por fuera y vuelve, ¿verdad? Las líneas de inducción serían más o menos esas.
al trabajar con un solenoide. Eso es lo que después se conoce como un electroimán. ¿Ves? Quizás lo han escuchado, es un electroimán. ¿Ya? Tú le das muchas vueltecitas, ¿cierto?, a algo y lo que generas ahí es un tremendo campo magnético que se puede equiparar a una barra magnética. Y de la misma forma que acá, dependiendo de cómo vaya el sentido de la corriente, tú aplicas en una espira, ¿cierto?, la ley de Ampère. En este caso, mira, si la corriente viene hacia afuera, no sé, pues ahí, no sé si se logra ver el efecto, ¿ya? Que venga hacia afuera, abraza la espira y mira mis dedos. Y como están todas, una al lado de otra, genera este campo magnético que te digo yo que es considerablemente grande y lo puedo transformar o pensar que es un imán de barra. ¿Ya? Y si cambian la polaridad, bueno, cambia el sentido de la mano en la ley de Ampère. Me estaba acordando cuando te dije electroimán. Juega con esto. Juega, diviértete en tu casa. Divierte a tu hermano chico o diviértete tú mismo. Genera un electroimán. Es muy fácil hacerlo. Piensa que esto es un clavo. Simple. Un clavo. Y a este clavo dale vueltas con un conductor eléctrico. Fíjate, aquí tengo el cargador de mi celular. No importa, piensa que es un cable eléctrico. Haz esto. Dejo una punta libre. Fíjate que esto está con plástico, está con protector. Ahí, y empieza a darle vueltas. Ahí, ahí, ahí. Todo, completa todo el clavo. 3 pulgadas, 4 pulgadas, da lo mismo. Mientras más expiras, acuérdate que es más potencia la que logras. ¿Ya? Ahí. Pensemos que lo completaste todo. Y en los extremos, que van a estar obviamente sin plástico, van a estar al descubierto, instálales una pequeña pila. Una pila seca, 1,5 volt. Si tienes una batería un poquito más grande de 3 volts, 5 volts, dale, te vas a calentar un poquito el dedo quizás. Con 1,5 volts te funciona. Hazlo y en el mismo instante, esto que no se te desenrolle como a mí, ¿ya? Esto que está enrolladito, acércalo, no sé, pues ahí esto está conectado a una pila y esta punta del clavo acércalo a un clip, a un alfiler, a algún metal y vas a ver cómo has transformado el clavo en un tremendo imán. Has hecho un electroimán gracias al solenoide y al campo magnético que genera. Interesante, bonito para que te diviertas. ¿Ya? Finalmente, muchachos, sabemos hacia dónde apuntaría, ¿verdad? No quiero cambiar de color, estaba con este otro color. ¿Y cómo saber la magnitud de ese campo magnético? En este caso, la magnitud de ese campo magnético es proporcional a I y a N. ¿Y quién es N? N sencillamente es el número de espiras que van a haber por unidad de largo del conductor, en este caso, del solenoide, ¿ya? Proporcional a N por I. Y N es el número de espiras por unidad de largo. Formas de encontrar magnitudes, direcciones, sentidos y lo que logra hacer un campo magnético. He pagado mi deuda, estaba en deuda con ustedes con este videito, aquí está, muchachos. ¿Ya? Hasta aquí llegamos nosotros estas clases en cuanto al magnetismo. ¿Hay más? Claro que más, pero ya son para estudios superiores que no son competencias de para qué son hechas estas clases. Yo por lo menos me he divertido, ojalá ustedes también. Muchachos, hasta la próxima, que estén muy bien.